Saludos cordiales con todos. Mi nombre es Inés Graterol Mendoza, médico residente de segundo año de pediatría de lo que es el Hospital Nacional 2 de Mayo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a hablar de lo que es la parte de las aplicaciones móviles de inteligencia artificial para el descarte de retinopatía del prematuro, un tema que es muy importante en lo que es su diagnóstico y también su tratamiento, más que todo en lo que es la parte en Perú y hacer una evaluación de herramientas digitales para tamizaje neonatal en unidades de cuidados intensivos del Hospital Nacional 2 de Mayo. Entonces, antes de iniciar con lo que es el tema, vamos a dar lo que es la parte de un índice, una pequeña introducción y también contar lo que es la parte de las fases. Fase 1, una evaluación situacional. Fase 2, una planificación de la implementación de una serie de recursos para su estudio. Fase 3, el monitoreo, la evaluación y la mejora continua de lo que es la parte de este estudio en implementar, las conclusiones y por último referencias. Entonces, iniciamos con lo que es la parte de lo que es más que todo la problemática, evaluación situacional y la descripción del problema, teniendo en consideración que la retinopatía del prematuro es una principal causa prevenible de ceguera infantil en el mundo, afectando a neonatos nacidos antes de las 31 semanas de gestación o en tal caso con un peso inferior a 1.500 gramos, teniendo en consideración que hay una alta incidencia cuando es doble, es decir, prematuros menores de 31 semanas más un bajo peso al nacer menor de 1.500 gramos. El tamizaje oportuno mediante la oftalmoscopía indirecta es el estándar de oro, pero tenemos que tener en consideración que la escasez de especialistas en oftalmología pediátrica y la dispersión geográfica limitan el acceso en países de ingresos bajos y medios, llevando a este contexto lo que es nuestro país, en el Perú, específicamente en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Nacional 2 de Mayo, en Lima, en donde se evidencia que hay una escasez de estos especialistas y también de los recursos para poder hacer una oftalmoscopía indirecta de buena calidad y poder así hacer un descarte temprano de lo que es la retinopatía del prematuro. Entonces, esa es una gran problemática que tenemos todavía en este tiempo. Entonces, en el Perú, aproximadamente 40.000 nacidos prematuros con bajo peso al nacer son los más afectados para lo que es la retinopatía del prematuro, donde la evaluación inicial por oftalmología pediátrica es fundamental, pero escasa debido a no contar con los especialistas oportunos en el área. Hay muy pocos que actualmente están adscritos a lo que es la parte del hospital y también todo lo que es el país, llevando el problema al Hospital Nacional 2 de Mayo en Lima, donde esta realidad es evidenciada diariamente como una limitación en el tamizaje oftalmológico y por no contar con los equipos tecnológicos ideales para su estudio. Por ende, es importante hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la eficacia diagnóstica, la sensibilidad, especificidad, valores predictivos y el área bajo la curva de ROC de una aplicación móvil de inteligencia artificial para el descarte de lo que es la retinopatía del prematuro que esté a la mano, ¿no? Comparada con el examen de fondo de ojo realizado por un oftalmólogo pediátrico experto en neonatos prematuros hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en este caso más delimitado al Hospital Nacional 2 de Mayo, Lima, Perú. Entonces, teniendo en consideración esta problemática que nos estamos realizando, siempre van a haber brechas o barreras que nos van a generar una dificultad para el diagnóstico y también para el control de lo que es la retinopatía del prematuro. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, la escasez de los oftalmólogos especializados en retina pediátrica. Hay muy pocos y esto limita mucho lo que es la oftalmoscopía indirecta, también lo que es la parte de los recursos mediátricos para poder exactamente hacer una dilatación pupilar. Todo ello va a generar también una brecha. El acceso limitado a equipos de retinografía en zonas rurales o periféricas, en tal caso también lo que es, no solamente hablando de lo que es la parte de Lima, sino también a nivel nacional, se evidencia que hay esta brecha. Ausencia de sistemas de seguimiento y alerta tempranas integrados y la variabilidad interobservador en la clasificación de la enfermedad. Entonces, hay que dar lo que es una solución digital propuesta para poder ver exactamente cómo podemos ver ante esta problemática. Entonces, es importante en ese contexto implementar el uso de tecnologías digitales en esta era, en particular lo que es la fotografía retinal de campo amplio
y a tener esa fotografía, hacer un análisis por inteligencia artificial ante esa fotografía, ¿no? Y ya con ello nos va a ayudar a hacer un diagnóstico temprano y un manejo temprano, ¿no? Y también las plataformas móviles de telemedicina, las cuales ofrecen una oportunidad sin precedente para democratizar el acceso al tamizaje neonatal oftalmológico, reducir la dependencia de un especialista presencial y facilitar la teleevaluación en tiempo real. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en sí que es una fotografía retinal de campo amplio. Es un tipo de técnica que no es invasiva, es una técnica digital que va a capturar las imágenes de alta resolución hasta unos 200 grados de lo que es la retina, aproximadamente un 80-90% de los casos en una sola toma. Y que eso nos va a ayudar con la inteligencia artificial poder dar lectura exactamente a ver si diferenciar es una retina inmadura o es una retinopatía del prematuro y poderla clasificar. Por ende, una aplicación de la IA a través de lo que es la parte de la telemedicina como apoyo al tamizaje oftalmológico nos va a dar un alto impacto en la salud pública, una eficiencia clínica y una sostenibilidad económica abordando las principales brechas identificadas en este caso en el Hospital 2 de Mayo. Entonces, tenemos que tener también en consideración que también se han estado evaluando a nivel actual las herramientas digitales para lo que es la retinopatía del prematuro, ¿no? Y ya hay ciertas plataformas que se están dando en uso, ¿no? Pero con mucha limitancia, pero ya al menos ya hay algunas que se pueden nombrar. Por ejemplo, está la RedCam Imaging, que se hace una fotografía de campo amplio a 130 grados y esta va exactamente tiene múltiples, lo que es la parte de las secas, desde el 2008 se ha estado creando hasta el 2024 y actualmente ha sido aprobado por la FDA. También tenemos el iRob TL, que es un Deep Learning, que es el CNN, ¿no? Que va a dar una sensibilidad de un 93% y una especificidad de un 94%, es altamente validado y todavía esta investigación está haciendo un estudio. También tenemos la Envision IA, ¿no? Que es un análisis automático de imágenes, hizo un estudio piloto, pero todavía está en proceso. También tenemos lo que es la ROP IA, también lo que es OcuScreen, que todavía no aplican, o en tal caso están en regularización y están en el proceso de estudios, ¿no? Pero se están dando a conocer actualmente en este tiempo lo que es la parte de implementación para poder determinar a lo más pronto posible las retinopatías de prematuro, por lo que comenté anteriormente, porque tiene una alta incidencia de ceguera en prematuros si no se hace una detección temprana. Entonces, para ya tener en consideración de todo esto que hemos mencionado, tenemos que conocer sí, qué es la retinopatía del prematuro, por qué se habla actualmente y por qué es tan importante su evaluación y su diagnóstico, ¿no? Es una enfermedad proliferativa de la retina en neonatos prematuros, más que todo actualmente lo que es la parte de la epidemiología, entre 32.000 a 52.000 neonatos prematuros al año, en lo que es la parte de van a presentar retinopatía del prematuro y esto está documentado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué exactamente, quiénes son los que están más afectados o los factores de riesgo más afectados? Son prematuros menores de 32 semanas con un peso menor de 1.500 gramos. Eso es exactamente un criterio de tamizaje oftalmológico obligatorio para poder determinar exactamente si hay una retinopatía del prematuro y es una tercera causa de epidemia de retinopatía en países desarrollados. En este caso también tenemos lo que es incluyendo nuestro país en la parte de Perú, que es en sí es una alta incidencia en nuestra población, ¿no? Y un 90% de estos recién nacidos pretérminos que no se le hace un buen tamizaje, un buen estudio y un buen seguimiento y tratamiento, van a terminar en ceguera. Por ende, esto en sí es, de esos 90%, si no se le hace un buen tamizaje, terminan en ceguera, pero de esos 90%, al hacerle un tamizaje, que es lo que estamos planteando actualmente, un tamizaje temprano, oportuno, van a tener una prevención de esa ceguera para exactamente tener niños sanos futuros con una adecuada agudeza visual y también un adecuado desarrollo de la visión. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esta patología? Pues es una vasculogénesis retinal incompleta que se da en las 16 semanas a las 40 semanas de gestación. Cuando hay una interrupción de esta vasculogénesis, entonces empieza lo que es la parte de una neovascularización, pero una neovascularización no adecuada. Y se va a dar por una serie de fases. Tenemos la fase 1, que es una vasoregresión inducida por una hipopsia relativa. Ya sabemos que exactamente a nivel intrauterino el neonato, bueno, el feto
tiene un medio hipóxico, ¿ya? Pero que va a generar exactamente una vasculogénesis. Pero al pasar de un medio hipóxico a un medio hiperóxico por la parte de una interrupción de todo su proceso de formación por el nacimiento prematuro, va a generar entonces lo que es la parte de la retinopatía. Y ya entra lo que es la parte de la fase 2, una neovascularización mediada por el VIGF, que es una hipoxia periférica, y me va a generar nuevos vasos tortuosos no adecuados. Entonces me va a generar una progresión exactamente en semanas de lo que es el desprendimiento de retina si no se trata de forma oportuna, y va a terminar en lo que es la parte de una amaurosis infantil. Entonces, tenemos que tener los criterios de inclusión, o sea, a quiénes se le hace este tipo de descartes, ¿no? Tal caso por las guías de la Asociación Americana de Oftalmología, que creo que es la parte del 2018, ¿no? Y también ya creo en el 2021, una edad gestacional menor de 32 semanas, un peso a nacer menor de 1.500 gramos, que entre las 33 a 36 semanas más una inestabilidad clínica puede tener exactamente también, puede desarrollar a la larga, si es una retina inmadura, o puede desarrollar una retinopatía del prematuro, también va a depender exactamente de las patologías de base que tenga este neonato. Suplemento de oxígeno prolongado también, por lo que mencioné anteriormente. Ellos por lo general están en un medio de hipóxico que va a ir de forma muy rápida a un medio de hiperóxido más lo que es la oxigenoterapia por la misma prematuridad. Entonces, esto me puede desencadenar mayor neoformación de vasos y mayor formación de una retinopatía del prematuro. Entonces, ¿cuándo es importante iniciar lo que es la parte de un cribado de estos pretérminos a las 31 semanas? Se ve, es la primera evaluación, la primera exploración de recién nacido, ¿ya? Luego se hace en las 32 semanas, se hace también una primera evaluación, las 29, 28 semanas al nacer. Cada 2 semanas, si está en la zona 2, sin retinopatía del prematuro, solamente es una retina inmadura, o en la zona 3, cuando es un estadio 1 o 2, se hace un control cada 2 semanas. Pero si está en la zona 2, un estadio 2 o 3, o una zona 1, cualquier estadio, se tiene que hacer cada semana lo que es la parte de un monitoreo. Entonces aquí entra lo que es la parte de como método de diagnóstico, ¿no? Está lo que es por lo general ya conocido, que es una dilatación pupilar, un ciclo pentolato, eh, que es lo de la parte de que se da exactamente 0.5% con fenilefrina al 2.5% por 2 dosis, es más que todo para la parte de la dilatación pupilar. También el oftalmoscopio indirecto binocular, que es el estándar de oro, actualmente todavía se sigue utilizando, pero necesitamos la pericia y la presencia de un oftalmólogo pediatra para poderlo realizar. En sí, lo que es la parte del pediatra o en el caso del neonatólogo, puede realizarlo sí, pero no tiene esa pericia para poder hacer el diagnóstico diferencial de una retina inmadura o una retinopatía del prematuro. Entonces, eso es una brecha muy importante. También está la fotografía retinal de campo amplio, que idealmente es lo que se está actualizando, se está evidenciando actualmente, es de tenerlo en los smartphones para poder ver exactamente hacer lo que es el capture de la fotografía y poder decirnos a través de la inteligencia artificial o lo que es la parte también de la telemedicina y hacer un descarte de retinopatía del prematuro, ¿no? Entonces aquí está también lo que es la parte de la clasificación, ¿no? De lo que es una guía de descarte para decir quién está en zona 1, quién está en zona 2, quién está en zona 3. Por ejemplo, en la parte de la línea de demarcación, que es bajo lo que es la parte de verde, ¿no? Nos dice que está en zona 1, pero está en la zona posterior, igual esos son los que tenemos que estar también mayor en vigilancia. Luego están los que están en la zona 2, la cresta de volumen, que ya es en tal caso hablamos de algo más moderado, y ya tenemos que igual hacerle un seguimiento, y en tal caso si vaya a necesitar ese tratamiento todavía no. Y en la zona 3 ya es una proliferación fibrovascular, es un alto grado de lo que es la parte de retinopatía del prematuro, y ya sí entra la parte de un tratamiento, bien sea por fotocoagulación o en tal caso lo que es la parte de un monoclonal, que es en tal caso nombre comercial como el Avastin, ¿no? Y ya el grado 4, que es A o B, ya es un desprendimiento parcial de la parte de la retina, entonces a eso sí es crítico y sin tal caso llegar a lo que es la parte de la fobia, y eso sí es importante porque ya nos puede generar problemas más adelante para la parte de la ceguera, ¿no? Y el estadio 5, que ya es conocido como es un embudo, un canalículo, que es la parte del desprendimiento total de la retina y ya es
ya el tratamiento ya prácticamente es diferido en estos neonatos y solamente hacer un seguimiento, pero su pronóstico es crítico, es inadecuado para la parte de lo que es el desarrollo visual. Entonces, y esto se va a hablar de la parte de los plus, que también es conocido en la retinopatía, una enfermedad, una dilatación con presencia de una tortuosidad vascular posterior, y esa es una indicación de actividad y también de gravedad en lo que es la retinopatía. Entonces, el tratamiento que acá también mencioné es más que toda la parte de conocimiento y de fisiopatología. Tenemos lo que es las indicaciones, las operaciones terapéuticas, ¿no? Tenemos el ROP tipo 1, indicación de tratamiento urgente. Ya tiene que ser menor o igual a las 72 horas desde el diagnóstico. Por eso es importante tener una buena base para la parte del diagnóstico, ¿no? Zona 1, cualquier estadio con plus. Zona 1, cualquier estadio 3 sin plus. Zona 2, estadio 2 o 3 con plus. Son importantes porque se tiene que hacer un tratamiento oportuno. Entonces, aquí están los tratamientos que los pueden mencionar. Están tres. Tenemos el bevacizumab o el ranibizumab, que es, en tal caso se pueden colocar en la primera línea, en la zona 1, en la zona 2, en la parte posterior. La dosis del bevacizumab es de 0.625 miligramos en 0.025 mililitros, ¿no? Y se le hace exactamente un seguimiento estrecho, que es porque lo más importante acá es que puede haber recurrencia tardía de nuevamente una retinopatía, ¿no? Entonces, y también tener en consideración que este tipo de fármaco puede hacer también una repercusión sistémica a pesar de que se coloca intraocular. Entonces, por eso es que se le tiene que hacer un seguimiento. Y los otros dos más conocidos tenemos el láser, que es la fotocoagulación retinal, que más que todo se da en la zona 2, en la zona 3 y es un estadio 3, y también la cirugía vitreoretinal, que ya esos son los estadios más graves, estadio 4 o 5, ¿no? Que ya eso es de última opción, pero son ya neonatos que tienen muy mal pronóstico, y también lo que es la parte de todo ese procedimiento quirúrgico es bien complejo y tiene muchas complicaciones a la larga. Entonces, eh, teniendo en cuenta toda esta información, ¿cómo podría beneficiar entonces crear una aplicación a nivel del smartphone que nos pueda ayudar a la detección exactamente de ese tipo de alteraciones de retinopatías? Entonces, vamos a ver los tres sistemas. Si tenemos en salud pública, va a generar un diagnóstico temprano, oportuno, y me va a generar una prevención de secuelas graves de la retinopatía del prematuro. Y eso también tenemos que ver en la parte de salud pública, que va a coberturar en zonas rurales y de difícil acceso, porque tenemos que tener en consideración que no solamente nacen en la parte urbana esos recién nacidos prematuros, hay una gran población que nace a nivel de la parte de la periferia. Entonces, en la eficiencia de procesos clínicos va a haber una optimización del tiempo médico, reducción de derivaciones innecesarias, historias clínicas digitalizadas, eso también va a ayudar un montón. Protocolos estandarizados, alertas automáticas de sospecha de lo que es retinopatía del prematuro en recién nacidos pretérminos y bajo peso en lo que es la parte de la UCI neonatal del Hospital Nacional 2 de Mayo, ¿no? Y en la reducción de costos para el sistema de salud también nos va a ayudar mucho, porque va a disminuir las hospitalizaciones prolongadas, también lo que es la parte de contar solamente con un oftalmólogo pediatra que tenga la pericia para el descarte de retinopatías de prematuros, sino también poder capacitar a los que son los pediatras, a los neonatólogos, que son los primeros en poder antes de un recién nacido pretérmino y hacer un cribado a tiempo oportuno. Y también me va a generar bajo costos de implementación por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justificación de ese tipo de investigación o este tipo de proyecto a nivel de la parte de la telemedicina? Pues sabemos que a pesar de la proliferación de estas herramientas, que como mencioné anteriormente ya se están haciendo varios estudios para poderlas implementar, persiste una brecha crítica en la evidencia. La mayoría de los estudios de validación han sido realizados en centros de alta complejidad, en países desarrollados, con poblaciones homogéneas y condiciones controladas que difieren sustancialmente los escenarios reales de una UCI neonatal en contexto de recursos limitados, ¿no? Entonces eso, tras papularlo a lo que es la parte de nuestro país, es un poco complicado, ¿no? Por eso es que se quiere implementar no solamente en países desarrollados, sino también en la parte de América Latina. Entonces, el diagnóstico de retinopatía de prematuro requiere la exploración de un fondo de ojo con oftalmoscopio indirecto binocular por un especialista entrenado, un procedimiento que implica dilatación farmacológica pupilar, contacto directo con el ojo del neonato y un alto grado de experiencia. Entonces, todo eso
genera una brecha para poder hacer exactamente un diagnóstico oportuno, ¿no? Por eso la justificación de hacer este tipo de proyecto, ¿no? Y en muchas UCIs neonatales de países desarrollados ese recurso no está disponible de manera oportuna, lo que ocasiona retrasos diagnósticos y pérdidas de las ventajas terapéuticas en los estadios tratables, que son más que todo el estadio 3 con plus y en la zona 2. Entonces, esto me va a conllevar a que el neonato tenga estadios mucho más avanzados con tratamientos más complejos y ya en tal caso eh, quedan con ceguera, ¿no? Entonces, también tenemos que tener las alineaciones con prioridades nacionales y también lo que es la parte llevándola, traspolándola a nuestro país, la alineación con prioridades regionales. Entonces, hay un plan nacional de telesalud que se ha estado implementando en 2025, realmente desde 2023, 2025 y actualmente en el 2026, donde incorpora plataformas de telemedicina en un 70% de los establecimientos de primer nivel. Ya se está implementando lo que es la parte de telemedicina con el fin de fortalecer la atención primaria y en tal caso generar lo que es la parte de una aplicación a través de la IA, una telemedicina con apoyo al tamizaje oftalmológico es lo primordial que se quiere en tal caso avanzar. La política de salud digital, un decreto supremo, el número 009 en el 2023, como mencioné anteriormente, ya se estaba hablando, que promueve el uso de dispositivos médicos interoperables para integrar información clínica en sistemas nacionales. De igual forma, una alineación con prioridades regionales, por ejemplo, en el tal caso de lo que vamos a hablar de nuestra dirección en la parte de Lima, prioriza la reducción de la ceguera neonatal por retinopatía del prematuro y bajo peso al nacer, y esto va a plantear la necesidad de estrategias en telesalud para superar las limitaciones geográficas. Entonces vamos a hablar de lo que es la parte de las fases. La fase 1, que es la evaluación situacional. Entonces, tenemos que ver la parte de los equipos, quienes van a trabajar exactamente en poder realizar este tipo de proyectos, la formación del equipo de trabajo. Está el equipo responsable. Primero es un coordinador general de proyecto, que puede ser un médico neonatólogo, puede ser un médico pediatra, puede ser un gestor en salud. En este caso estamos delimitándolo al Hospital Nacional 2 de Mayo en Lima, Perú. También sabemos que hay una limitación, pero es importante también mencionar lo que está en este equipo de trabajo, un oftalmólogo pediátrico, un retinólogo principalmente, como asesor clínico principal, que esté exactamente el Hospital Nacional 2 de Mayo. Un ingeniero de datos, científicos de datos, para poder exactamente implementar todo este sistema de telemedicina, una especialización en visión por computadoras, un desarrollador de software, un arquitecto en sistema de salud, importante lo que es un médico residente de pediatría, en tal caso también de neonatología, capacitado en capturar imágenes retinianas, un asesor legal y de bioética del hospital y un responsable de comunicaciones y capacitación para poder exactamente llevar a cabo lo que es la parte de este proyecto. Entonces, igual acá está un esquema de poder implementar exactamente quiénes son los que van a actuar. Entonces, y qué va a hacer cada uno, ¿no? Cuáles son las funciones de cada uno. Entonces, tenemos lo que es el procedimiento, un reclutamiento, exactamente reclutar a estos neonatos, identificar los neonatos que son elegibles en cada UCI neonatal, en tal caso los que son pretérminos, y en tener su consentimiento de los padres para poder exactamente llevar este proyecto, que ese sea el primero, el investigador principal, en tal caso podría ser implementado por el médico residente, pediatría, neonatología, en tal caso un médico neonatólogo o un oftalmólogo pediatra. El que va a capturar la imagen es el que va a realizar la fotografía retinal bilateral con cámaras acopladas al smartphone. Es importante que tenga un RedCam para poder exactamente la parte de luego llevar esa información a la IA. Puede ser una enfermera, puede ser el médico residente, en neonatología, en pediatría, y que lo va a poder llevar a cabo, ¿no? En análisis de la IA es importante que va a cargar automática la aplicación y nos va a llevar un resultado menor de 10 minutos y nos puede decir, ¿es una retina madura? No, es una retinopatía del prematuro y en qué estadio está. El estándar de oro sabemos que todavía sigue siendo actualmente lo que es el fondo de ojo por un oftalmólogo pediátrico y exactamente luego de ello llevarlo a lo que es la parte de la aplicación de la guía y dar exactamente un diagnóstico oportuno. Y luego finalmente hacer un registro que va a ser una comparación de los resultados, un registro de base de datos que eso me va a llevar la parte de la investigación.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de esta evaluación situacional de este tipo de estudio? Un objetivo primario, que es evaluar la eficacia diagnóstica y la fiabilidad de implementación de una aplicación móvil con algoritmos de inteligencia artificial para el descarte de retinopatía del prematuro en unidades de cuidados intensivos neonatal, en tal caso del Hospital Nacional 2 de Mayo, durante el periodo de diciembre de 2025 hasta marzo de 2026. Igualmente, considerarlo parte de los objetivos secundarios que se vieron determinar la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y también el valor predictivo negativo de la aplicación de lo que es la detección de la retinopatía del prematuro en estadios mayor o igual a 2 con una enfermedad con plus o en la zona 1 usando una referencia de una evaluación de un oftalmólogo pediatra, un experto, ¿no? Medir el área debajo de la curva que es ROC y el índice de Jürgen, para establecer el punto de corte óptimo de una herramienta, ¿no? Evaluar la usabilidad percibida por el personal, comparar los tiempos hacia el primer tamizaje entre los grupos a través de lo que es la parte de la aplicación del smartphone, identificar los factores organizacionales, técnicos y clínicos que me van a obstaculizar o la brecha para poder exactamente ver qué herramientas yo puedo utilizar para que eso no sea tan implicativo en el proyecto. Entonces, ya teniendo en consideración eso, vamos a hablar de la fase de planificación de la implementación. Entonces, tenemos una serie de recursos, ¿no? Los requisitos funcionales y los no funcionales. Los requisitos funcionales, ¿qué hace el sistema? ¿No? O sea, ¿qué hace el sistema para poderlo llevar a cabo? El registro de neonatos prematuros, tamizaje oftalmológico, que es la parte del se a través del reflejo rojo, de la oftalmoscopía indirecta, a través de la dilatación pupilar, alertas clínicas automáticas, teleconsulta con un especialista, en este caso oftalmólogos pediatras, cuando no hay presente en la institución, generación de reportes clínicos y también el historial clínico. Todo eso lo hace lo que es la parte del sistema, pero también tenemos requisitos no funcionales que también generan una limitación, cómo debe funcionar. Entonces, tiene que haber una alta disponibilidad, un respaldo ante caídas de conexión o fallos de hardware, el uso de la IA para descartar la retinopatía del prematuro, adaptabilidad a conectividad limitada, usabilidad, la interfaz de usuario intuitiva y la multiplataforma. Entonces, aquí vemos lo que es la parte de la población y la muestra que se utilizó, ¿no? Los criterios de inclusión. Aquí en neonatos íbamos a estudiar neonatos hospitalizados en las UCIs con edad gestacional al nacer menor o igual a 32 semanas o un peso menor de 1.500 gramos en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Edad postmenstrual de 31 a 41 semanas al momento del tamizaje. Consentimiento informado para la madre, por el padre o el tutor legal. Dilatación pupilar farmacológica adecuada, que tiene que tener una pupila mayor o igual a 4 milímetros para poder exactamente determinarlo, estudiarlo. Pero de esos neonatos hay que excluir aquellos que ya tenían una patología de base, por ejemplo, anomalías oculares estructurales como lo que es una catarata congénita, una microoftalmia, esos no entran para poder estudiar la retinopatía del prematuro. Recién nacidos pretérminos, ¿no? Una pausidad de medios que implica la captura de imagen de la calidad en recién nacidos prematuros, inestabilidad hemodinámica severa, que contraindiquen el examen, que en tal caso estén intubados, que en tal caso estén con CPAP, esos neonatos no pueden ingresar o están de criterios de exclusión. También tenemos lo que es la parte de los componentes de la plataforma digital. En la parte de la planificación de la implementación del estudio tenemos los módulos de captura de imagen, idealmente en retinógrafo de campo amplio, ¿no? Una red cam debería en tal caso estar, ¿no? Es como en tal caso de la parte del proyecto. Un protocolo estandarizado en smartphone de captura de imágenes, una transmisión segura de imágenes en formato, del formato DICOM, ¿no? Que ese es el que más actualmente seguimos utilizando. También tenemos lo que es la parte del motor de inteligencia artificial en modelos de redes neuronales convencionales, que es el CNN, entrenado y ajustado con imágenes locales, clasificación automática de zona de estudio y presencia de enfermedad plus, sistema de traje con 3 niveles que tenemos el normal, el seguimiento de derivación urgente y la explicabilidad mediante mapas de activación, ¿no? Entonces esos son los componentes de la plataforma digital que serían importantes mencionarlos para tenerlo en lo que es la parte del proyecto. También está lo que es el modelo de la teleconsulta, ¿no? Entonces, una videoconsulta segura entre un pediatra, un neonatólogo y un oftalmólogo pediatra, que eso nos va a dar exactamente lo que es la parte de un diagnóstico a tiempo.
revisión colaborativa de imágenes retinianas en tiempo real, emisión de indicaciones y plan de tratamiento digitalizado, ¿no? Y un sistema de alertas y un seguimiento, notificaciones automáticas al equipo tratante según nivel de riesgo, un calendario de citas para exactamente hacer un seguimiento, un registro longitudinal por paciente con historial imagenológico completo. Y finalmente el panel de control y analítica, que son indicadores de cobertura, oportunidad de resultados clínicos y también una exportación de datos para investigación y vigilancia epidemiológica. Entonces, vemos exactamente lo que es la parte de la tecnología en el tamizaje, en este caso el tamizaje oftalmológico y cómo poder implementar la guía y la telemedicina en lo que es la retinopatía del prematuro. Entonces son herramientas digitales para ampliar la cobertura y la equidad en el diagnóstico. Entonces, como dijimos anteriormente, capturar la imagen a través de lo que es la parte de una fotografía retinal, que exactamente puede ser una cámara de amplio campo y en tal caso un smartphone, que es lo que más tenemos a la mano todos y más fácil poder utilizar. Ya también un análisis del CNN a través de la IA, un algoritmo de Deep Learning, me va a dar exactamente un resultado automático y me va a decir, es retinopatía del prematuro, qué tipo de retinopatía, por en este caso una retinopatía del prematuro tipo 1, o en tal caso no hay tratamiento, solamente es un seguimiento y te da un diagnóstico rápido en menos de 10 minutos. Y ya en tal caso se hace una decisión clínica que se confirma por el oftalmólogo, ¿no? Entonces se hace una telemedicina, una teleconsulta y en tal caso ya tengo un diagnóstico, ya tengo en tal caso un tamizaje, se le indica al oftalmólogo y ya con ello se da exactamente lo que es la parte de finalizar un tratamiento o solamente un seguimiento. Entonces también vemos lo que es la parte de la seguridad y protección de datos, eso es importante también, ¿no? Entonces protección de datos de los pacientes en tal caso que se está haciendo este estudio, ¿no? Una encriptación de datos, una pseudo minimización, un almacenamiento seguro exactamente de los datos del paciente, más que todo ello, ¿no? Un consentimiento informado por los padres, madres o el tutor. Solo el personal autorizado accede a los datos completos de lo que es el neonato, pediatras, neonatólogos, oftalmólogos, pediatras, gestión de credenciales en el personal de salud y autenticación segura, un usuario, contraseña y código para poder exactamente tener una seguridad completa de los datos del paciente. Entonces también van a ver lo que es la parte de los OPS, que es un procedimiento operativo estándar que se divide en cinco partes, ¿no? Tenemos lo que es el SOP 1, identificación de recién nacido pretérmino, en riesgo y registro en plataforma, ¿no? Identificación clínica según protocolos nacionales, también tenemos registro inicial en el sistema digital, datos maternos, estacionales neonatales y atención del consentimiento informado. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿no? El segundo es el tamizaje oftalmológico con la parte de la IA y aplicación en el smartphone para exactamente ver, como mencioné anteriormente, exactamente poder determinar qué retinopatía es y qué tratamiento hacer. Posteriormente se hace un monitoreo de los resultados y la gestión de la alerta, ¿no? Entonces se configura en qué zona está. Está en zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, está en zona 5, entonces con ello ya determinar un tratamiento, ¿no? Que sería la parte de una seguridad de datos y uso ético de la información. También es importante eso, ¿no? Y mantener exactamente lo que es la parte de monitoreo, que sería el SOP 5, de lo que es la parte del paciente y también su continuidad en el tratamiento o en su defecto en su seguimiento. Entonces, vemos la parte también de lo que es el presupuesto que se puede utilizar en este tipo de estudios, ¿no? Lo que es la parte de desarrollo del presupuesto. Vemos un personal investigador, aproximadamente puede ser un asistente de investigación, que se da, pues, por lo general acá es de 4 meses, pero por lo general puede ser 24 meses para continuar su estudio, que sería lo indicado, aproximadamente 800, ¿no? Por mes. Equipo de tecnología, que tiene que haber una licencia en la aplicación. También la cámara compatible, un smartphone que tenga cámara compatible es importante. El material clínico, colirios, no los colirios midriáticos, eso es importante para poder hacer una dilatación pupilar oportuna. El software, el almacenamiento, la red cap, ¿no? Que aproximadamente puede ser anual 1800. Una difusión científica, que es una publicación Open Access Congreso, que es más o menos 3500, ¿no? Y también puede haber imprevistos que pueden presentarse durante la realización del proyecto. Aproximadamente es un costo aproximado de 3.380, ¿no? Que es un total de 37.180 soles. Y vamos con la tercera fase, que es la fase de monitoreo, resultados, impactos y lo que son los impactos en salud pública.
Vemos que en este proyecto, lo que es la parte de los resultados clínicos y científicos, se puede dar una sensibilidad alta de mayor o igual al 90% y una especificidad mayor o igual al 85% de la aplicación para retinopatía del prematuro tipo 1, ¿no? En la corte del estudio, entonces tienen una buena ponderación. También lo que es la parte del OutRock, que es mayor o igual a 0.92, es un estándar compatible con los estándares reportados para el sistema de la IA con oftalmología pediátrica, reducción del tiempo hasta el primer tamizaje, mayor o igual al 30% respecto a un método convencional. Eso es altamente bueno y factible porque también nos ayuda, como mencioné anteriormente, un adecuado tratamiento, oportuno diagnóstico y limita lo que es el tiempo en acción y puntuación mayor de o igual a 70, que es la clasificación buena a excelente para la aplicación smartphone evaluada. Entonces, ¿cuál es esa implicación de lo que es la parte de este estudio o de este proyecto en el impacto en la salud pública? Tenemos que es lo que es la parte de nuestro país, la validación exitosa de una herramienta de tamizaje basada en la IA y la telemedicina para retinopatía del prematuro tendría un impacto directo en la equidad sanitaria, permitiendo extender la cobertura del tamizaje neonatal a zonas de difícil especialidad o especialistas en Lima, ¿no? En tal caso, si se iniciaría acá en lo que es la parte de Lima, podría luego, en tal caso, esparcirse a las diferentes áreas periféricas del país. Y se estima que implementarse a nivel nacional, la herramienta podría contribuir a una reducción de un 20 a un 35% en la incidencia de ceguera para retinopatía de prematuro no diagnosticada oportunamente, ¿no? Y eso es en la línea de los objetivos del plan de visión desde el 2020 de la OMS y todavía sigue siendo como un estudio en la parte de la visión. Entonces, ¿cuáles fueron los indicadores de estructura, de proceso y resultado con lo que es la aplicación en la IA en smartphone para detección de ROP? Tenemos indicadores de resultado principal, resultado dicotómico de la aplicación, ¿no? Un ROP que requiere tratamiento tipo 1 versus uno que no requiere tratamiento, solamente un seguimiento de semanal o cada 2 semanas. Resultado del examen por especialista, un ROP tipo 1 confirmado versus no confirmado, que es una referencia estándar. También tenemos los indicadores secundarios, que es esta zona de ROP según la clasificación del ICROP P3 por especialista o también por la aplicación del smartphone. Tiempo en horas desde el nacimiento hasta el primer tamizaje, también sería en tal caso un indicador. Puntuación SUS de usabilidad de 0 a 100 puntos y calidad de imagen adecuada, inadecuada, que se puede en tal caso evaluar por un algoritmo. Los indicadores de confusión tenemos también, puede ser la edad gestacional de nacer, en tal caso ver la parte de la edad gestacional de las semanas, un peso al nacer en gramos, exposición acumulada de oxígeno suplementario, en tal caso cuántos días ha estado intubado, con CIPAP, en tal caso ventilación nasal no invasiva. El uso de surfactantes también es un tipo de confusión, corticoides prenatales, retinopatía del prematuro previa en el mismo paciente también son en tal caso indicadores de confusión. Entonces, todo ello nos puede generar lo que es cómo podemos hacer una planificación en la mejora continua para en tal caso ver lo que es el seguimiento de ese proyecto. Por ejemplo, hay que hacer evaluaciones trimestrales del desempeño del sistema, ¿no? Para ver en tal caso en qué podemos mejorar. Encuestas de satisfacción trimestrales también a los usuarios, en tal caso a ver si el aplicativo es correcto, en tal caso hay deficiencias, ¿no? Si hay lentitud, o en tal caso en la imagen, si es nítida o no. Actualización anual de manuales y también de los OPS que mencioné anteriormente, programas de capacitación continua adaptativa, lo que es más que todo lo que es la parte del primero que atiende el neonato, en tal caso que puede ser el médico pediatra, en tal caso seguido por un médico neonatólogo, en tal caso ya más adelante un oftalmólogo pediatra, ¿no? Pero la primera evaluación tiene que realizarlo el médico que atiende a este neonato pretérito. Foros de retroalimentación comunitaria, en tal caso es importante ver qué opina cada uno, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de la evaluación inicial de recién nacido pretérmino, adaptaciones tecnológicas, y así tenemos que en tal caso implementarlo de la parte de la guía, rediseñar las rutas de atención y la flexibilización de horarios de tamizaje también en la parte oftalmológica para dar un tratamiento y un diagnóstico oportuno.
Y finalmente, ya en tal caso, ingresando a la parte de las conclusiones, porque es importante implementar ese tipo de telemedicina, telesalud, lo que es la parte de la aplicación, la guía, en este caso un smartphone, para que nos pueda ayudar exactamente en una fotografía retinal oportuna. Sabemos que la retinopatía del prematuro afecta aproximadamente entre un 15 a un 20% de los recién nacidos pretérminos con peso menor de 1.500 gramos. En países de ingresos medios y bajos, como en el caso como es el de nosotros, la prevalencia aumenta significativamente por limitaciones de tamizaje oportuno, como mencioné anteriormente, por la falta de oftalmólogos pediatras que estén en el momento, en tal caso también los recursos de un oftalmoscopio indirecto. Diagnóstico tardío puede llevar a un desprendimiento de retina y seguir irreversible en la infancia, y eso exactamente es una limitación muy grave para el desarrollo del niño. Este proyecto de investigación. En tal caso, los objetivos que tuvieron, el objetivo principal, evaluar la eficacia diagnóstica, usabilidad y viabilidad de la implementación de aplicaciones móviles e inteligencia artificial para el descarte de retinopatía del prematuro en unidades de cuidados intensivos. En este caso, le hablamos más que todo del Hospital Nacional 2 de Mayo, comparando con el examen de fondo de ojo realizado por un especialista en oftalmología pediátrica, ¿no? Se propone también un estudio observacional prospectivo, una validación diagnóstica. Se utilizaron 320 neonatos, se utiliza la plataforma ROP, en tal caso a través de la IA como herramienta de intervención, y un reporte oftalmológico, en tal caso por expertos, para un diagnóstico estándar, ¿no? De igual forma, en consideraciones de lo que es la parte de América Latina, específicamente en nuestro país, en Perú, específicamente en Lima, aún no se ha implementado esta tecnología, ¿no? Debido a escasos recursos monetarios, por ende no se ha podido implementar lo que es exactamente en el Hospital Nacional de Mayo, en la unidad de cuidados intensivos neonatales hasta la actualidad, pero está en tal caso queremos hacerlo en boga, ¿no? Por ende, la traslación del algoritmo de inteligencia artificial a aplicaciones móviles de uso clínico generalizado enfrenta actualmente desafíos técnicos, ¿no? Calidad de imagen con cámara en la parte de los smartphones, variabilidad de iluminación, la parte también de éticos, sesgos en los datos de entrenamiento, transparencia del algoritmo y los regulatorios que es exactamente que se ha aprobado por la FDA. Y finalmente se recomendaría la implementación de lo que es la parte de la aplicación a nivel del smartphone, de la guía para smartphone y detención de retinopatía del prematuro lo antes posible, y así derivar para inicio de tratamiento a tiempo y oportuno con el fin de evitar ceguera infantil. Entonces ya sería en tal caso lo que es la parte de las conclusiones, y aquí se da exactamente lo que es las referencias bibliográficas de donde se ha podido recolectar la mayor información posible. Muchas gracias, espero que haya sido de, de información muy actualizada.